No, bueno, aquí son días, allá son tardes, y agradezco, como siempre, la enorme gentileza del querido amigo, mi eterno agradecimiento a Javier Díaz Gregorio, porque no solamente me permite exponer, sino que me permite corregir una gafe personal. La exposición yo pensando que todavía no estábamos en junio y la diferencia horaria era de 6 horas y son de 7. Entonces, esta exposición va grabada. Eh, Gran trabajo el de Javier y de su equipo, que hacen una extraordinaria obra año a año. Entonces, y algunos de sus ingredientes pueden cambiar, otros permanecen, pero lo que no se modifica es esa vocación de servicio, esa voluntad por generar conciencias sobre nuestros problemas y darnos herramientas para, o mejores elementos de juicio para la reflexión, para el análisis y finalmente para tener un mayor bagaje y tomar posiciones y enfrentar los problemas y quizás resolverlos, los problemas que están en nuestro entorno. Enhorabuena, Javier, por esta estupenda labor y muchas gracias por permitirme dar un granito de arena dentro del gran mar de las tareas que tú desempeñas. Hablaré ahora sobre estudios sobre derecho público. Este libro se había publicado a fines del año pasado, ya el libro está agotado, pero tengo para quienes estén interesados la oportunidad de hacerles llegar, vía Javier y su equipo, una versión digital del mismo sin costo. ¿Qué justifica este libro? En mi país, el Perú, vive una de las crisis institucionales más graves de todos. Su actual presidenta, según una encuesta difundida ayer, solamente cuenta con entre 5 y 6% de aceptación ciudadana. El diseño constitucional que tenemos nos ha llevado, por la presidenta, hereda la presidencia de un presidente que es considerado, está siendo juzgado por sedición, de haber querido dar un autogolpe. Entonces ella era la vicepresidenta, ella heredó el espacio y en esta situación no tiene pues bancada propia en el Congreso. Nosotros, de una tradición presidencialista, hablamos de Congreso, no hablamos de... Ahora, este Congreso ni siquiera son partidos carpa, son partidos cascarón, son donde los congresistas mudan de tienda política como quien muda de ropa, y allí lo que se va a generar es una mayoría inspirada en intereses coyunturales o de grupo que ha devenido, al no tener control presidencial ni en ninguna otra instancia, en abusiva. Está en una lógica de cooptación de instituciones públicas o privadas, entonces, en el cual esto es el pan de todos los días, y al que piensa distinto se le descalifica y se le desprecia. Lo peor de todo es que está contagiándose este espíritu a otras instituciones, sobre todo instituciones donde sus componentes han sido elegidos por ese Congreso de la República por una mayoría calificada por ese Congreso. Como ejemplo, pongo muy rápido lo que está ocurriendo con la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia es un primo hermano del Consejo General del Poder Judicial Español, aunque con menos competencias sobre la judicatura ordinaria, pero que también, en el caso nuestro, lo que serían el Ministerio Público, los fiscales, son un organismo constitucionalmente autónomo. ¿Qué hace esta Junta Nacional de Justicia hoy en día? Nombra jueces y fiscales, ratifica por una evaluación del desempeño a esos jueces y esos fiscales, remueve a los jueces y fiscales cuando incurren en falta grave, pero también se encarga del nombramiento y de la permanencia en el cargo, por puede ratificar en el puesto, a dos altos funcionarios o dos altas funcionarios. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, o jefa,
que es la que se carga de la administración electoral, donde se ponen las ánforas, donde se ponen los sitios de votación, etcétera, etcétera. Y también al jefe o jefa de RENIEC, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, que entre otras cosas es la que arma los padrones. Se registra quién nace, quién muere, quién se muda, entonces es clave su labor para los padrones electorales. La Junta Nacional de Justicia es una labor que no es perfecta, no tiene por qué encantar a todos, pero ahora y toma una decisión dentro de lo constitucionalmente posible en colegiado. No se prevía la edad máxima de entrada para poder ser miembro de la Junta, pero no la edad máxima de salida. Pues como la elección por periodo, ellos entienden que alguien pasando la edad de entrada, que es los 75, máxima de entrada, los 75 años, puede quedarse más tiempo. Esa decisión, tomada por el conjunto de los miembros de la Junta, es el pretexto para que el actual Congreso se entienda de dos que dentro de los miembros de la Junta, que eran los que pensaban, resolvían más distinto que lo que precisamente el Congreso quería, la mayoría congresal quería, y los inhabilita, los saca de la función pública. Estamos hablando del doctor Aldo Vázquez y la doctora Inés Tei. Cuando ellos ¿qué van a hacer? Plantean inician una demanda de amparo. Cuando inician esta demanda de amparo, consiguen una medida cautelar que las reincorpora en el puesto. Sin embargo, la actual composición del Tribunal Constitucional, yo donde tengo muy buenos amigos, pero más amigos de mis amigos, o amigos de la verdad, entonces se intromete en un caso que no es el suyo, es un caso de poder judicial sobre amparo, ellos están conociendo un proceso competencial, o sea, hasta dónde llegan las atribuciones constitucionales de la Junta Nacional de Justicia, no de sus miembros, de la Junta, entonces, frente a las atribuciones del Congreso. Yo estoy viendo, el tribunal está viendo un proceso abstracto de controversia entre instituciones y el señor el señor Vázquez y el señor Tello estaban planteando una situación concreta sobre su reincorporación al cargo que tiene. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional? Suspende la medida cautelar que había permitido volver a Vázquez, que había permitido volver a Tello, y dice que la Corte Suprema, el Tribunal Supremo para otros países resuelva. Con lo cual se ratifica lo que estoy diciendo. Ya se ha perdido la visión del otro como alguien que puede discrepar. El discrepo es un enemigo al cual hay que evitar. En este escenario no hay derecho previsible ni justo, no hay derechos debidamente tutelados. Y sobre esto precisamente es lo que trata de poner en evidencia el libro que les ilustra. Los temas abordados allí, en principio que fueron contribuciones hechas para diferentes países y diferentes revistas en esos países, es un pretexto para reseñar o intentar hacer un acercamiento, entonces, a través de situaciones específicas en particular al gran norte de lo que les he planteado. La crisis institucional, la falta de respeto de derechos, el olvido de la mirada del otro y convertir al otro en un enemigo. Y todo esto de una perspectiva que por momentos es interdisciplinaria, pero que en otras instancias es multidisciplinaria o incluso pluridisciplinaria. Por cuestión de tiempo no voy a entrar a la discusión. Se trabajan entonces en este libro reflexiones sobre un nuevo derecho, por lo menos para el Perú, que es el de la eficacia de las normas legales y de las resoluciones administrativas. Y cómo el legislador, al cambiar el Código Procesal Constitucional, lo que ha hecho es debilitar al proceso previsto para la tutela de este nuevo derecho, llamado proceso de cumplimiento, un primo hermano del mandamus norteamericano. Y por eso aquí hay un artículo sobre cómo se genera este derecho, no sin poca controversia, cómo se sustenta este proceso y cómo se debilita la efectividad de este proceso y la eficacia, nada menos que las leyes, nada menos que las actuaciones administrativas, con un artículo que está
incluido aquí. También en el trabajo se hace mención a el derecho a la salud y su tratamiento o su maltrato, por decirlo de una manera, donde hay un debate sobre entre los alcances y los avances de la jurisprudencia constitucional, por no hablar también de la convencional, y la insatisfacción de una necesidad humana básica como es esta de la salud, que está aunada a una cada vez más notoria situación de imposibilidad ciudadana de alcanzar su desarrollo integral, su proyecto de vida. Se avanza mucho en la jurisprudencia para la protección de diferentes aspectos del derecho a la salud, pero en la realidad concreta se tiene poco. No es un dato menor que el Perú fue el quinto país con más fallecidos en el mundo. COVID, y si hacemos una ratio, fallecidos por población, probablemente estaríamos encabezando ese fiscal. De otro lado, los ciudadanos deben ser protegidos frente al quehacer o al no hacer de las diferentes reparticiones administrativas. Finalmente, como señalan varios autores, y entre ellos un compatriota de los que la mayoría que nos está escuchando, profesor Rodríguez Arana, profesor de A Coruña y presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, la lógica hoy de la administración es entender que una buena administración es aquella la que protege los derechos de los ciudadanos. ¿Cuánto de esto hay en nuestro proceso contencioso administrativo? Se ha avanzado bastante. Formalmente ya no es un contencioso de nulidad, sino es un contencioso que busca acercarse al escenario de la plena justicia. Pero ahí hay errores. Pero ahí hay situaciones que ajustar. Y si lo que se quiere es proteger al ciudadano administrado, hay varias tareas que tocadas también en un trabajo técnico. El tema de la prisión preventiva es un asunto clave en el Perú y en varios países de América Latina. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de la restricción justa o arbitraria del derecho a la libertad personal o a derechos conexos con esta libertad personal. Se trata también del desarrollo de políticas públicas dirigidas, por ejemplo, a evitar el aumento de la inseguridad ciudadana o a enfrentar el crimen organizado. También se busca, cuando se discute el tema de prisión preventiva, qué es lo que puede hacerse y debe hacerse como medidas alternativas de restricción a la libertad personal. Perú, sistema de grilletes, fracasó rotundamente, por ejemplo. Y es también, por último, lo que en este apartado del libro se discute es mis preocupaciones por cómo resocializar a los detenidos y detenidas, si que en la cárcel se convierta, por un lado, en un estigma para quien pasó por ella, y de otro, un espacio en el cual quienes han comenzado en la delincuencia pasan su maestría o su doctorado, por lo que terminan aprendiendo allí. En estas preocupaciones se constata la coexistencia entre de dos eh, maneras de entender la prisión preventiva. Una posición constante de la Corte Suprema y una posición que cambia la perspectiva del Tribunal Constitucional. Por cuestión de tiempo lo dejo en el solo. Por último, en el caso peruano, se ha optado por inscribirse en un escenario desde la Carta del 93, un escenario incluso del 79 de economía social del mercado, donde el rol del Estado es subsidiario, pero también solidario. En ese contexto, la gestión de los servicios públicos, por solamente citar un ejemplo, debe cumplir con la cobertura más amplia posible, sobre todo en la defensa de los derechos de las personas más vulnerables y con los mejores estándares de calidad. Para eso se plantea la idea de la existencia de organismos reguladores, reguladores de servicios públicos, en agua, en saneamiento, reguladores en telefonía, regulaciones en energía y minas, reguladores entonces lo que es transportes, por citar los casos ya claramente establecidos. Hay cobertura constitucional, legal y jurisprudencial para este trabajo, pero ahora se encuentra sometido a altas y bajas.
Congreso está recibiendo de parte del gobierno de turno la iniciativa de fusionar a los diferentes organismos. Y esto iría en contra de la mayor especialización alcanzada. Y esto significaría contar con menos recursos para hacer actividad regulatoria, fiscalizadora, inspectora y sancionadora. Y esto, a nivel de recursos, estamos hablando no solo de recursos económicos, estamos hablando de recursos humanos calificados y de recursos logísticos. Ello es lo que está recogido también en un trabajo que se llama Algunas notas sobre el papel de los organismos reguladores dentro de una economía social de mercado como la petróleo. Este es el libro, este es su contenido. Reflexiones que no solamente cuentan qué pasan en ciertos espacios, sino que nos pueden dar un panorama más bien completo de por dónde va el escenario de la vida política, económica, social, en el caso peruano. Ojalá les sea un trabajo útil, ojalá les sea un trabajo interesante. Muchas gracias, como siempre, querido Javier, por darme esta oportunidad y un fuerte abrazo para todos desde Lima. Hasta siempre.